Estudiaremos la ganancia de un transistor. Para esto necesitamos recordar los tres estados de un transistor: estado de corte, activo y saturación. Acá vamos a ejemplificarlo. Esta función es la base. Esta parte de acá va a ser el emisor y esta terminal el colector. Entonces, cuando yo le aplico cierto voltaje o corriente a la base, por ejemplo, si hay 0, este se encuentra cerrado. Entonces los electrones vienen acá y no pasan. A esto se le llama estado de corte. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aplicar cierto voltaje y cierta corriente? Entonces la base va a abrir un poco y va a dejar pasar cierta cantidad de electrones. A esto se le llama estado activo. Pero si yo le pongo los 5 voltios, que es por lo regular que trabajan los transistores, abren su totalidad y deja pasar lo que tenga de emisor a colector. A esto se le llama estado de saturación. Pero hay que tener cuidado de no exceder el voltaje de nuestro transistor, porque podemos arruinar nuestra base. Acá lo podemos ver con un tubo de agua y un chorrito. Por ejemplo, para el estado de corte quiere decir de que nuestro chorrito está cerrado, no hay agua. El agua llega únicamente hasta acá. Estado activo quiere decir que el medio lo voy a abrir y va a dejar pasar unas gotitas. Pero en el estado de saturación lo abro en su totalidad y cae todo el caudal de agua. También recordando que el transistor puede funcionar como switch o como amplificador. Como switch funciona con corriente directa y como amplificador con corriente alterna. Esto quiere decir que con una frecuencia. Entonces, sabiendo el tipo de estado en que se encuentra, estado corte o saturación, va a empezar a variar acá y se va a empezar a comportar como un amplificador. Acá lo dibujé de esta manera para poder ejemplificar de una mejor manera, recordando que la ganancia es la capacidad que tiene un transistor de amplificar. Entonces, nosotros tenemos esta relación que nos dice que corriente de colector es igual a la corriente de base por beta, donde beta es igual a la ganancia. Entonces tenemos nuestra primera fórmula, la podemos despejar. Beta nos quedaría como corriente de colector dividido corriente de base. Para encontrar beta necesitamos la corriente de colector y corriente de base. Son datos que no nos dan en el problema. Y por lo regular la mayoría de amplificadores lo que amplifica es el voltaje y no la corriente. Sin embargo, sí existen algunos que amplifican las dos. Entonces podemos trabajarlo por la ley de Ohm, pero se nos complica un poco más. Entonces trabajaremos por la ley de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff. Para eso necesitamos identificar lazos. Acá podemos ver un lazo. Un lazo es un circuito cerrado. Le llamaremos lazo 1. Acá tenemos el lazo 2. Entonces necesitamos también colocar la polaridad a todos los componentes que se encuentren dentro del lazo. Por ejemplo, acá viene más, menos, más, menos. De este lado, la resistencia, la primera terminal sería más, la segunda menos, el colector sería más y el emisor menos. Para el lazo 1, sabemos de que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Entonces, tomando por este lado, podemos decir que
más es la primera terminal con que nos topamos. No tenemos el voltaje de esta resistencia, pero lo podemos relacionar por medio de la ley de Ohm. Quiere decir de que R de base por la corriente de base más el voltaje de base a emisor, nos lo están dando, sería 0.42 voltios. Luego sigue menos, es la terminal inmediata con que nos topamos, sería menos 10 voltios. Esto es igual a 0. Despejando acá la variable que no tenemos, nos quedaría como la intensidad de base es igual a 10 voltios menos 0.42 voltios dividido el valor de RB, que en este caso sería 20 kiloohmios. Haciendo la operación nos quedaría que la intensidad de base es igual a 479 microamperios. Ya tenemos nuestro primer dato. Ahora para el lazo 2, recordemos que es la sumatoria de voltajes, nos da igual a 0. Entonces la primera terminal es positivo. No tenemos el valor de voltaje de esta resistencia, pero lo podemos relacionar. Resistencia de colector por intensidad de colector más el voltaje de colector emisor, 0.21 voltios. Y luego la primera terminal con que nos encontramos es negativa, menos 10 voltios. Esto es igual a 0. Resistencia de colector si lo tenemos, intensidad de colector es la que no tenemos, todos los demás datos si los tenemos. Entonces despejamos intensidad de colector, nos da igual a, este pasa a sumar 10 voltios menos 0.21 voltios dividido resistencia de colector 10 kiloohmios, y la intensidad de colector sería igual a 979 microamperios. Entonces, teniendo estos dos valores ya podemos encontrar el valor de beta. Podemos encontrar el valor de beta con estos dos valores que nos dice que es intensidad de colector 979 microamperios dividido la intensidad de la base, que es 479 microamperios. Microamperio con microamperio se va y no nos queda unidad de medida. Entonces esta operación nos daría a 2.04. Entonces esta es la ganancia de este transistor con estos valores. Entonces amplificaría 2 veces la onda que entra acá. Por ejemplo, si entra esta, aquí la tendría que amplificar esta cantidad de veces.